Radio Cleu, tu punto de encuentro. Bien amigos, ya estamos de regreso aquí en nuestro programa La Huella en el Tiempo. Hoy vamos a abordar el tema del suicidio en las prisiones, un tema que es también muy interesante. Hemos venido abordando el suicidio en diferentes cuestiones, ya lo hemos hecho contextualizando, es decir, conceptualizándolo, viendo cuáles son los factores que inciden en el suicidio. También hemos hecho alusión al análisis criminalístico del suicidio, el empleo de la autopsia psicológica en el suicidio, y el día de hoy vamos a hablar del suicidio en las prisiones. Yo sé que el licenciado Camacho detesta que hagamos tantos programas de un solo tema, pero pues hoy se prestaba, y es que hay datos muy interesantes en las prisiones. Pues frecuentemente se piensa que en el lugar de reclusión, de exclusión social, muchos le llaman incluso la universidad del crimen. Ya hemos abordado ese tema y lo volveremos a hacer. ¿Por qué no llamarle de esa forma? Pero hay algo que también ocurre y que se da con más frecuencia de la que creemos, que es la cuestión del suicidio. Esta cuestión del suicidio, que en ocasiones es una causa individual de muerte muy común en las prisiones. Obviamente a veces no se sabe, o en ocasiones también puede venir a la palestra la confusión o la polémica de que si es un suicidio en realidad o lo suicidaron, como muchos dicen. Pero una realidad que también preocupa a la Organización Mundial de la Salud, y que precisamente hoy vamos a estar comentando parte de ese documento, es precisamente los suicidios en las prisiones. Es algo que es más cotidiano de lo que creemos, y que por ende es necesario que podamos establecer qué mecanismos vamos a emplear para tratar de evitar que sucedan estos suicidios en las prisiones. Y no es que, como muchas personas piensen, se trate de brindar una sobreprotección a la persona que ya ha cometido un delito, pero sí es interesante que también podamos establecer medidas o mecanismos de prevención para evitar que en las prisiones se siga dando esta parte del suicidio, que es una muerte muy común ahí en las prisiones. Y aunque en ocasiones, bueno, pues nos lanzan cifras entre 21, 26%, 12% de suicidios en las prisiones, es innegable que esto ocurre y hay que abordarlo antes de que se vuelva, como sucede en aquellos problemas que no se atienden, como un problema ya insalvable, un problema que no se puede atender, que cuesta mucho trabajo erradicar. Y entonces el día de hoy pues vamos a estar abordando este tema que sin duda requiere de una atención especial, sobre todo por los penitenciaristas y desde luego por los criminólogos, que se ocupan no solamente de ver el desarrollo de la pena privativa de libertad, sino también de los problemas que surgen alrededor, y el suicidio es uno de ellos. Claro, amigo, y es que esta conducta suicida de los reclusos en custodia, bueno, va a significar por un evento completamente estresante, amigo, por un lado para los funcionarios, porque, bueno, pues en esta cuestión, ¿cómo es estresante ver a un director que su población va aumentando más en este tema del suicidio, y cómo es que no solamente se presenta en algún centro, ¿no?, penitenciario, sino que cada vez va aumentando más no solamente en algún estado específico, sino en toda la República Mexicana. Este evento va siendo cada vez mayor, va representando y va significando, de hecho, pues un problema estadístico, en donde, bueno, pues sí, yo me imagino que la parte directiva pues ha de tener pues problemas propiamente, porque pues a veces no se sabe de qué manera pues enfrentar o confrontar esta situación. Y bueno, por otro lado, también para los presos, ¿no?, que van a confrontar pues viendo cómo se van disminuyendo sus compañeros de celda, amigos, sí, porque pues a veces decimos, ¿no?, es cierto que en muchas ocasiones sí es un suicidio. Sí es un suicidio, pero en muchas ocasiones no. Y qué difícil ha de ser, pues, estar en la situación de, ¿ahora me toca a mí? ¿O qué va a pasar, no? Porque en muchas situaciones, cuando no se resuelve este conflicto, pues entonces nos encontramos o se encuentran estas personas en situación vulnerable, y que, bueno, pues no para muchos es de manera o no se interesa, porque, bueno, dicen, son solamente presos, y entonces no se busca este aspecto de prevención.
Y entonces, bueno, pues vamos dejando como a la deriva a estas personas que son eso, personas, amigo, que necesitan pues de que la criminología intervenga pues en este problema real. Sí, sin duda, acabas de tocar un punto acertado. Se trata de personas, no se trata de cosas, no se trata de cosas como lo dice el derecho penal del enemigo, que son cosas y no personas que carecen de todo tipo de derechos. Por el contrario, son personas que siguen gozando de sus derechos humanos. Hay algunos que los tienen limitados o restringidos, pero realmente siguen teniendo derechos humanos. Y es que es más frecuente de lo que se piensa el suicidio en las prisiones. Ahora, no hay que darlos por cierto, como hemos venido señalando a lo largo de estos programas dedicados a este tema, porque, pues no sé si recuerdes, hace unos meses, poco tiempo, en el Estado de México detuvieron a la persona que violentó sexualmente a una menor de edad, a una niña de 12 años, ahí iba en la escuela secundaria, y a los pocos días de su detención nos enteramos de que el sujeto se había suicidado en su celda. ¿Fue real? ¿Fue un evento preparado? No lo sabemos, pero es ahí donde se deben también estudiar estas muertes violentas, y por eso también es interesante hablar del tema del suicidio. Ahora, ¿cómo establecer una línea de estudio en torno al suicidio dentro de las prisiones? Aquí, como sucede en todo tema de investigación, es necesario que tomemos en consideración las condiciones locales, las condiciones contextuales en cada institución de privación de libertad y las condiciones de los sujetos. ¿Por qué? Se puede tratar de un sujeto detenido a corto plazo, delincuentes en espera de juicio, es decir, los procesados, presos sentenciados, las prácticas que se dan en las sentencias condenatorias, que son muy fuertes, la sobrepoblación, actividades intencionadas que tengan que ver con algún daño hacia los internos, el número de veces que una persona ha sido internada en un centro penitenciario, las cuestiones de sanidad que son muy importantes, las amplias condiciones socioculturales, la prevalencia de enfermedades como el SIDA, los niveles de estrés que se viven a diario, así como los accesos a servicios básicos de salud que están muy limitados en la institución penitenciaria, salud física y salud mental. Cada uno de estos factores pues va a influir en el ánimo del interno, o como hoy se estila en decir, ¿no? En términos modernos, de la persona privada de su libertad, porque ya no se admite tanto la idea de recluso ni de interno, sino la persona privada de su libertad. Entonces, tenemos que tomar en consideración el contexto donde ocurre el suicidio en las prisiones. Claro, claro, amigo. Y bueno, es que aquí como grupo, y ya decíamos como grupo vulnerable, los reclusos, bueno, tienen mayores tasas de suicidio que en contraparte, amigo, pues se ven en la comunidad. Y existe, pues, cierta evidencia de que estas tasas van aumentando, decíamos, como estas cifras van representando ya, pues, un problema estadístico. Y bueno, es cierto, ¿no? Cómo los presos van disminuyendo cuando el problema va aumentando. Y fíjate que aquí hay un problema certero en donde vemos cómo ciertos presos presentan conductas suicidas antes incluso de entrar a ese lugar de internamiento. Entonces, bueno, creo que aquí hay un punto clave para hacer incluso la clasificación o incluso ver de qué manera se puede hacer un frente a este problema que es tan común en los centros penitenciarios. Sí, en realidad es bastante acertado lo que mencionas. ¿Cómo hacerle para tratar de evitar los suicidios? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Hemos señalado ya que es importante contextualizar el lugar, el escenario del suicidio, o sea, de qué prisión se trata. Y es que se da una mezcla de factores individuales y ambientales para que se puedan dar estos suicidios dentro de las prisiones, pero debemos tomar en consideración algunos de ellos. Por ejemplo, no podemos dejar de pensar en que las prisiones son repositorios de grupos vulnerables, es decir, van a generar grupos vulnerables. Sí es cierto, la persona ha cometido un delito, la persona tiene que cumplir con la responsabilidad
que se deriva de lo penal, pero también es innegable que al llegar en prisión los sujetos se convierten en parte de una población vulnerable hacia muchas situaciones. Evidentemente el impacto psicológico de estar privado de la libertad, muchos dicen que no pasa nada. Quien ha vivido el ambiente penitenciario como funcionario, como interno, quien ha participado de esto que el ilustre García Ramírez llama personajes del cautiverio, se puede dar cuenta que siempre hay un impacto psicológico grave. ¿Sí? Entonces, imagínate, alguien que está acostumbrado a la libertad y de repente, pues, no puede ver más que las 4 rejas, por muy grandes y espaciadas que sean, de la institución penitenciaria, no puede estar trasladándose de un lugar a otro, el poder que ejercía se ve limitado, las personas que tienen alguna adicción, pues sufren el síndrome de abstinencia, en fin, muchas situaciones que provocan un impacto psicológico en el sujeto. Y algo que verdaderamente es muy grave es que no tenemos en los escenarios penitenciarios políticas y procedimientos formales para realizar la prevención del suicidio. Y esto pues evidentemente es muy grave. Si en la población en libertad no existen estos mecanismos, pues en el interior de la prisión mucho menos. Y esto hace que no podamos combatir de cierta manera la vulnerabilidad de estos grupos. Y bueno, la atención médica es deficiente. Si no tienen atención médica para las enfermedades terminales, simplemente para la atención de alguna enfermedad que requiera un tratamiento, pues evidentemente olvídense de que el suicidio pues pueda ser atendido. Y esto también se deriva de que no hay personal capacitado para estudiar este tipo de fenómenos al interior de la prisión. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a continuar platicando de esto, pero ya vamos viendo, no sé, creo que se pueden ir dando cuenta nuestros amigos de que pues el escenario es grave. Claro. y realmente es un problema real, un problema que existe y un problema poco atendido dentro del sistema penitenciario. Bueno, vamos a ir a una pausa, no sin antes recordarles las redes sociales, amigo. Claro, por favor. amigo, en Facebook nos encuentra como Radio Cleu, en nuestra página como cleu.edu.mx/radio. En Instagram estamos como Cleu Universidad y en YouTube como Radio Cleu. Sí, recuerden que tienen que estar visitando nuestro canal de Radio Cleu porque ya estamos ahí con un gran número de videos que ustedes pueden consultar acerca de los programas La Huella en el Tiempo, Se hace camino al andar y ya muy pronto escudriñando la criminología y la criminalística. Les recuerdo nuestra línea 22 26 62 49 46, un mensaje de texto, un WhatsApp, una llamada que retroalimenta este programa que es La Huella en el Tiempo. Vamos a una pausa. Regresamos. Radio Cleu, tu punto de encuentro.